noches, ingeniero. Buenas noches, compañeras y compañeros presentes. En esta ocasión, mi grupo tiene el agrado de presentar y desarrollar temas acerca del SINFIP, los cuales abordarán cuál es el ente rector, objetivos, principios, deberes, funciones. También abordaremos temas acerca del PGE, ingresos, egresos, que se debe tomar en cuenta dentro del presupuesto general del Estado, adicional a presupuestos, principios presupuestarios, etapas del ciclo presupuestario y más temas a desarrollar. Estos vienen siendo a cargo de Alexander Cholo, Pablo Gallegos e Ivonne Hermosa, coordinadora del grupo. Iniciaremos presentando qué es el SINFIP, Sistema Nacional de Finanzas. Comprende el conjunto de normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y los organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas establecidas en esta ley. Dentro del artículo 71 corresponde a la rectoría del SINFIP. La rectoría del SINFIP corresponde a la presidenta o presidente de la República, quien ejercerá a través del ministerio a cargo las finanzas públicas, que este será el ente rector del SINFIP. Adicional, también presentamos el artículo número 72, el cual nos habla acerca de los objetivos específicos del SINFIP. Y estos se encuentran numerados de la siguiente manera. Como número 1, tenemos sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas. Número 2, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos. Número 3, la efectividad, oportunidad y equidad de la asignación de uso de los recursos públicos. Número 4, la sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público. Número 5, la efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público. Siguiente, la gestión por resultados eficaz y eficiente. Y culminamos con la adecuada complementariedad de las interrelaciones entre las entidades y los organismos del sector público, entre estas y el sector privado, la transparencia de la información sobre las finanzas públicas. En el artículo número 73 hablamos acerca de los principios de la SINFIP. Los principios de la SINFIP son legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativa, participación, flexibilidad y transparencia. En el artículo número 74, en cambio, hablamos de los deberes y atribuciones del ente rector de la SINFIP. El ente rector de la SINFIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene varias atribuciones y deberes que serán cumplidas por el ministro a cargo de las finanzas públicas. Ahora, ¿qué es un recurso público? La LOCDE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, define los recursos públicos como todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que proceda. Inclusive los provenientes de los préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado y de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.
que es el presupuesto general del Estado. Es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan los ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público. El PGE es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, es decir, aquí están los ingresos y gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones. Ingresos y egresos del PGE. Ingresos permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera continua, periódica y previsible. Ingresos no permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica o excepcional. Financiamientos públicos o los disponibles e recuperación de inversión. Gastos permanentes, recursos que el Estado realiza para que las instituciones públicas desarrollen sus actividades. Gastos no permanentes, son los egresos que el Estado realiza de manera temporal para una situación específica o excepcional. Aplicación de financiamiento, amortización de la deuda pública, pasivos e inversión financiera. Componentes del SINFIP. Política y programación fiscal. Influye de manera decisiva en la determinación de la realidad económica que afecta directamente a las operaciones fiscales del país, dando datos referentes a este marco facilita el análisis del sector público. Ingresos. Son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos como el impuesto a la renta, el IVA, por la venta de bienes como el del petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que se reciben, el resultado operacional. Presupuesto. El presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluyen todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Principios presupuestarios. Universalidad. Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no deben compensarse ingresos con gastos previo a su inclusión en el presupuesto. Unidad. El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado. No podrán crearse presupuestos especiales ni extraordinarios. Programación. Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos humanos, materiales físicos y financieros. Equilibrio y estabilidad. Los presupuestos serán consistentes con las reglas fiscales y los objetivos, límites y metas relativas a las mismas, en el marco del fortalecimiento y sostenibilidad fiscal anual y plurianual. Plurianualidad. El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual, coherente con las reglas fiscales y los objetivos, límites y metas fiscales establecidos para el mismo horizonte. Transparencia. El presupuesto expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objetivo permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. Legalidad. De todas las fases del ciclo presupuestario, los actores intervienen deben someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente. Integralidad. Entre todos los componentes del SINFIP, entre las fases del ciclo presupuestario debe existir un informe integral que comprenda todas las interrelaciones y vínculos operacionales e institucionales. Sostenibilidad. Los presupuestos anuales deben considerar los efectos y expectativas futuras de forma que estén en capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos metas de la sostenibilidad fiscal en el ciclo presupuestario. El presupuesto general del Estado es un instrumento dinámico y como tal atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, cumple un ciclo. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado e institucional. Aquí las entidades definen programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. Formulación. Es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado con la finalidad de apoyar el cumplimiento de la planificación del Estado. En esta etapa, el Ministerio de Finanzas consolida las proformas presupuestarias e institucionales y genera la proforma del Presupuesto General del Estado bajo los estándares establecidos en los catálogos y clasificadores. Aprobación. Elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, la envía a la Asamblea para su aprobación. La legislatura
Podrá de ser necesario hacer observaciones y poner alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores sin que se altere el monto total de la proforma. Ejecución. Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempos previstos. Evaluación y seguimiento. La evaluación y seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos en los efectos que estos han producido, así como el análisis de variaciones financieras, por ejemplo, investigar las causas del cumplimiento de la construcción de la carretera programada para 50 kilómetros y que haya sido ejecutada en un 45 kilómetros, o que su avance se realice en un mayor o menor tiempo al programado. Esto permite determinar sus causas, así como poner o proponer recomendaciones de medidas correctivas. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y esta acción se la conoce como clausura, es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos ni crear obligaciones ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten el presupuesto de ese año. Endeudamiento público. Son las obligaciones financieras contraídas por el Estado, incluyendo no solo los préstamos tomados por el gobierno central, sino también los que contraen organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. El endeudamiento que contrata el Estado es únicamente para financiar obras públicas y no puede ser empleado para el gasto permanente. Contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es la aplicación de un conjunto de principios y normas y procedimientos técnicos que permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. Tesorería. La Tesorería de la Nación administra, con eficiencia, eficacia y oportunidad, los recursos del Estado generados por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de renta, de inversiones y multas, donaciones, venta de activos financieros, ingresos por la actividad hidrocarburífera, etc., pagando y transfiriendo recursos a los beneficiarios y a acreedores con oportunidad, exactitud, eficiencia y calidad.